Ya, se va a Cerro de Pasco y le choca, le da soroche, ¿no? Entonces este paciente ocurre esto en su alveolo, ¿no? Poca cantidad de oxígeno, por lo tanto poca presión alveolar de oxígeno y por lo tanto poca presión arterial de oxígeno. ¿Existe algún problema anatómico estructural en este alveolo? No, este alveolo está normal, funciona correctamente. Yo no veo ninguna alteración en el capilar, no veo ninguna alteración en el alveolo, sin embargo que el problema es acá, ¿no? No hay suficiente oxígeno. Por lo tanto, yo voy a decir, o voy a ver en mi AGA, que su gradiente alveolar arterial es normal, porque no hay nada que impida el paso, y la presión del CO2 estará disminuido. ¿Por qué está disminuido? Porque cuando nosotros estamos en una situación en la que nos falta el oxígeno, empezamos, ¿no? Como mecanismo compensatorio agudo a hiperventilar, respiramos más rápido para hacer ingresar más aire, más oxígeno a nuestro cuerpo. Y también eliminamos más rápido el CO2 y el CO2 se elimina mucho más rápido porque difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Entonces entramos también en hipocapnia, ¿no? Entonces tenemos una hipoxemia con hipocapnia. Esto no es para que lo memoricen, ustedes lo tienen que ir razonando. El segundo mecanismo es la hipoventilación alveolar. Habíamos dicho que para tener una buena ventilación, una buena oxigenación, no solamente necesitamos alveolos funcionantes, necesitamos que todo nuestro aparato, desde el centro vulvar, caja torácica y músculos de la respiración funcionen. El segundo mecanismo nos habla de esa parte. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene debilidad muscular? ¿Qué pasa cuando un paciente nace quizá con un pectus carinatum, porque es un paciente que tiene síndrome de Marfan? Ok, ¿qué pasa con un paciente que lamentablemente no desea continuar con su vida porque tiene muchos problemas y ingiere un montón de benzodiazepinas? ¿Qué va a pasar con ese paciente? Se deprime el centro respiratorio, ¿verdad? ¿Qué pasa con el paciente con síndrome de Marfan? Sus pulmones no se pueden expandir correctamente porque hay una deformidad en el tórax. ¿Qué pasa con un paciente con síndrome de Guillain-Barré? El paciente pierde la fuerza muscular y los músculos de la respiración, llámese diafragma, intercostales, no sé, trapecio, todos los que intervengan, eh, ya no funcionan como deberían, ¿no? Entonces, vamos a ver que se altera ese mecanismo. La presión arterial de oxígeno, perdón, alveolar de oxígeno, está disminuida. ¿Por qué? ¿Porque hay insuficiente concentración de oxígeno? No, sino que el paciente no tiene fuerza para poder hacer ingresar a su organismo la cantidad de oxígeno que necesita. Por eso la presión alveolar de oxígeno está disminuida. Y como consecuencia directa de eso, ¿qué pasa? La presión arterial de oxígeno está disminuida. Entonces vamos a decir que de alguna manera la presión arterial de oxígeno depende de la presión alveolar de oxígeno, porque esta es quien permite que ingrese el oxígeno. Pero ahora, Valeria, ¿por qué el CO2 está aumentado? Entonces, si el paciente no tiene fuerza para hacer entrar oxígeno a su cuerpo, ¿tendrá fuerza para sacarlo? Tampoco tiene la fuerza necesaria para sacarlo. Entonces el paciente entra en hipercapnia, acumula CO2 dentro de su cuerpo y, bueno, aumenta el CO2 en sangre, ¿no? Entonces tenemos un paciente que tiene una hipoxemia con una hipercapnia. Y aquí diríamos, este paciente tiene una ira de tipo 2, ¿verdad? En el primero teníamos un paciente con una ira de tipo 1, acá una ira de tipo 2. Muy bien. Ya, siguiente. La alteración de la difusión. En la alteración de la difusión, vamos a ver que ahora sí nuestro alveolo tiene algo que antes no tenía, que es una cosa negra que está ahí, que es la representación de una membrana fibrosa, ¿no? ¿Cuándo voy a ver esto? En pacientes que tengan neumopatías, ¿no? Intersticiales o intersticiopatías, que también se les llama así. La más conocida, la fibrosis pulmonar, que no es la más frecuente, pero sí es la más conocida. Ya, ahora explicamos ese mecanismo. Tenemos un alveolo que tiene una membrana fibrosa que no va a permitir que ingrese el oxígeno correctamente, ¿no? Entonces, el paciente puede respirar, inspirar, hacer entrar el oxígeno a sus alveolos, pero ¿podrá pasar el oxígeno? No pasa, ¿verdad? Y por lo tanto no hay intercambio gaseoso y por lo tanto la presión, por más que la presión alveolar de oxígeno esté correcta, la presión arterial de oxígeno está disminuida. ¿Por qué? Porque no hay como pase, ¿no? Ese oxígeno. Entonces ahí hay una alteración estructural. Ahora, la presión de CO2 está disminuida también.
¿Pero por qué? Me van a decir algunos. ¿Por qué? Porque si hay una membrana fibrosa, tampoco debería poder salir el CO2, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí hay una explicación. Para esto este otro pulmón. Cuando tenemos un pulmón de un paciente con fibrosis, que todavía está empezando su enfermedad, ¿no? O todavía está en un transcurso, no está en la fase terminal, vemos un paciente que vamos a encontrar alvéolos enfermos, alvéolos sanos y alvéolos medianamente enfermos, ¿no? Entonces, acuérdate de las propiedades del CO2. El CO2 difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Este paciente, siempre que esté en reposo, no va a necesitar una mayor demanda de oxígeno y probablemente pueda respirar cuando esté echadito en su cama, no habla, no come, ¿no? Pero ya puede respirar. Pero ¿qué pasa cuando ya se levanta, quiere caminar, quiere ir al baño? Requiere un mayor pasaje o mayor velocidad de paso de los glóbulos rojos por medio de los capilares, ¿verdad? Para que pueda salir el oxígeno. Entonces, eso implica una demanda de oxígeno. Y eso implica que el cuerpo hiperventile el cuerpo, porque quiere, ahora este paciente, acuérdate que tiene ciertas condiciones de salud, hiperventila porque necesita más oxígeno. Y ese oxígeno sale por los alvéolos sanos y sale por los alvéolos medianamente enfermos e incluso puede salir por aquellos alvéolos que estén obstruidos porque, como les menciono, el CO2 tiene una gran capacidad de difusión, ¿no? Y desplaza rápidamente al oxígeno. Entonces, por eso es que en un paciente con estas patologías podríamos encontrar una hipocapnia. Pero conforme vaya aumentando su gravedad, esto también, esta capacidad que tiene también se va mermándose y finalmente el paciente pues fallece, ¿no? Ay, perdón, chicos. Ya. El cuarto mecanismo es muy importante, si no es el más importante. El cortocircuito derecha-izquierda o shunt pulmonar. Este shunt pulmonar se va a dividir en dos tipos principalmente. El que vamos a relacionarlos con las cardiopatías congénitas o malformaciones congénitas cardiovasculares y el que es el súper importante, que es el desequilibrio BQ con falta total de ventilación. Primero hablamos del facilito, las cardiopatías congénitas. Si te mencionan en el examen una cardiopatía congénita como tetralogía de Fallot, que ya sabemos que cursa con un shunt a nivel cardíaco, es decir, una mezcla de la sangre arterial y venosa, o te mencionan específicamente que hay una fístula o que hay una comunicación anómala, ya tú sabes que la fisiopatología de esa IRA es un shunt, ¿no? Que es fácilmente identificable. Pero ¿qué pasa cuando tenemos el otro mecanismo, que es el más frecuente? Y si no es el más frecuente de todas las insuficiencias respiratorias. Desequilibrio BQ, acuérdate, B ventilación, Q perfusión. En este desequilibrio, ¿qué se afecta? ¿La ventilación o la perfusión? Por favor, chicos, contéstenme. Si alguien lo sabe. ¿Qué se afecta en el shunt pulmonar, en este desequilibrio BQ? ¿Qué se afecta? ¿La B o la Q? También pueden contestar en el chat, chicos. Si les da roche participar, pónganme siquiera B o Q. A ver, los espero 5 segundos. Ya. Voy a entender que no, quizá no lo conocen. En estos casos, lo que se afecta es la ventilación. ¿Ok? ¿Por qué? Como estamos viendo, ese alveolo está ocupado por algunas sustancias, que puede ser pus, puede ser moco, puede ser agua, puede ser sangre, y no permite la entrada de oxígeno. Entonces, ahí yo tengo una correcta entrada de oxígeno, pero hay algo que está ocupando ese espacio alveolar y no permite el pasaje de oxígeno. Y por lo tanto, la sangre no sufre el intercambio gaseoso, ¿verdad? Muy parecido al anterior, pero es diferente, porque aquí no es que el alveolo esté mal, el alveolo estructuralmente está correcto, pero por algún motivo algo está ocupando el alveolo. Por ejemplo, una neumonía, por ejemplo, un hemotórax, por ejemplo, un paciente que se llenó de moco, quizá porque es un paciente que puede tener una infección, ¿no? Que no necesariamente se haga con pus, ¿no? O un paciente que tiene un hidrotórax, quizá, ¿no? Entonces, algo que hay que recordar de esto, porque también siempre pregunta de examen, es que este shunt, los pacientes que tengan IRA por shunt, no responden, no son buenos respondedores al oxígeno. Tú le puedes poner oxígeno y no va a tener una buena respuesta, o quizá no tenga respuesta al oxígeno, porque primero hay que solucionar el problema. Por eso es muy importante en estos pacientes, que generalmente es la neumonía la causa, tratar el con antibióticos. Pero no importa cuánto oxígeno tú le metas al paciente, si tú no sacas eso que está ocupando el alveolo, pues
nunca se va a recuperar, ¿no? Entonces, en estos casos tenemos una hipoxemia con una hipocapnia, ¿no? Porque tampoco va a difundir correctamente el CO2. Aunque también puede estar normal, la verdad. También puede estar normal, pero la bibliografía dice que más frecuentemente puede causar con hipocapnia. Finalmente tenemos el desequilibrio BQ de nuevo, pero esta vez ya no se afecta la ventilación, sino que se afecta la perfusión, ¿no? A ver, entonces, mucha bulla. En esta imagen que estamos viendo, vemos tres alveolos. En el primer alveolo, vemos que está ocupado por un moco, ¿verdad? Entonces, entra el oxígeno y ¿qué encuentra el moco? ¿Podrá pasar? No, ¿verdad? Pero acá vemos la sangre está correctamente, viene el CO2, espera pacientemente el oxígeno nunca llega y se va. La sangre sigue con CO2. Pero ese alveolo, ¿está irrigado o no está irrigado? Sí está irrigado, hay una buena perfusión. Lo que no hay es una buena ventilación. Por eso el cociente BQ es cero, porque la ventilación es cero, no cero entre cualquier número cero, ¿no? ¿Cuánta matemática sé? Ya, entonces, eso es un shunt que acabamos de ver, un desequilibrio BQ. Siguiente, siguiente ejemplo. Un alveolo despejado, ¿no? Correctamente perfundido. Entra el oxígeno, bla, 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 entra el oxígeno, se perfunde la sangre, se da el intercambio gaseoso y continúa su camino por todo el cuerpo. Todo bien, es un BQ de 0,8, que es lo normal. Y finalmente, en este último alveolo vemos que está desocupado el alveolo. Viene el oxígeno, no hay sangre. ¿Qué pasó acá? Aquí el problema es que no hay perfusión. ¿Cuál es la causa principal de un desequilibrio BQ en el que se afecta la perfusión? El tromboembolismo pulmonar. Un trombo está ocupando un vaso sanguíneo, lo está ocluyendo, puede ser un trombo de grasa, un trombo de sangre, etcétera, que está ocupando un vaso y no permite la perfusión, en este caso único de este alveolo, ¿no? Entonces, este oxígeno se queda ahí, pues, ¿no? Y tenemos un cociente BQ infinito, porque ahora el cero está abajo y eso no es posible dividirlo, por eso decimos que es un cociente BQ infinito. Ya. Siguiente. Y vamos a resumir aquí. Esto es muy importante también, es una tabla que nos dice cuál, ya en resumen, cómo va a responder el oxígeno, el CO2, el gradiente alveolar arterial y la respuesta a oxígeno, ¿no? Finalmente. Pero ustedes pueden razonar muy bien todos estos tres primeros parámetros. Con lo que acabamos de hablar, pueden razonar cómo es el oxígeno, cómo es el CO2, cómo es el gradiente alveolar arterial. Lo único que quizás deberían memorizar es la respuesta al oxígeno, pero ya mencionamos que el único que no es buen respondedor al oxígeno es el shunt. Todos los demás sí responden oxígeno, acuérdense de eso. Entonces, aquí tenemos unas preguntas que si nos da tiempito al final, lo vamos a responder. Ya espero que sí, sino que la clase está bien larga. Ya. Mecanismos fisiopatológicos de la hipercapnia. Son tres mecanismos. Hemos hablado de los mecanismos de la hipoxemia, que son los que generalmente nos preguntan, pero también nos podrían preguntar cuáles son los mecanismos de la hipercapnia, ¿no? No todos los IRAS van a tener estos mecanismos, lógicamente, porque no todos son de tipo 2, pero en las que haya podríamos ver a la hipoventilación alveolar, el aumento de espacio muerto y el aumento de la producción de CO2, ¿no? De estas tres, una nada más se comparte con los mecanismos de hipoxemia, como podemos ver, que es la hipoventilación alveolar, que habíamos mencionado, que era la que justamente causaba hipercapnia, ¿no? Entonces, la hipoventilación alveolar ya hemos mencionado que se puede dar porque hay una disminución del impulso respiratorio a nivel vulvar, ya sea por sobredosis de narcóticos, por una enfermedad, una infección del sistema nervioso central, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, chicos, hay mucha bulla en mi casa. Luego tenemos los trastornos neuromusculares y de la caja torácica, ¿no? Tenemos la distrofia muscular, la poliomielitis, el síndrome de Guillain-Barré, etcétera, 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 patologías musculares, ¿no? Nervioso-musculares que pueden afectar la respiración. A ver, un ratito, chicos. Perdón, chicos, tuve que ir a silenciar a mi familia. Ya.
Luego tenemos al aumento de espacio muerto. Ustedes recuerdan por anatomía, por fisiología, el espacio muerto es todo aquel espacio en el que no se da la respiración, es decir, espacio de la vía aérea que no se da, en el que no se da la respiración por X motivo, ¿no? Ya que tenemos el embolismo pulmonar que ya hemos mencionado, el EPOC, las enfermedades intersticiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y el aumento de la producción de CO2, ya sea por estados de hipercatabolismo, hipermetabolismo, que, bueno, consumen oxígeno, por ejemplo, la fiebre consume oxígeno y aumenta el CO2, ¿no? Ya. Ahora, frente a un paciente con una clínica, esto es para una evaluación rápida, ojo, es para una evaluación rápida. Frente a un paciente con una clínica que nos orienta hacia una insuficiencia respiratoria, ya sea disnea, taquipnea, cianosis, sibilancias, etcétera, 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 de síntomas, signos que nos pueden orientar hacia ello, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿serán síntomas de hipoxemia o serán síntomas de hipercapnia? Obviamente, a ojo de buen cubero yo podré decir tal o cual, ¿no? El AGA me lo va a confirmar. Pero es importante recalcar que en la hipercapnia los síntomas neurológicos son más acentuados, es decir, mayor somnolencia, mayor letargia, mayor desorientación, a diferencia de la hipoxemia, ¿ya? Entonces, es así como podríamos hacer una diferenciación bien rápida, pero podría ayudarnos. Luego, el abordaje inicial. Frente a la sospecha clínica que tenemos de que nuestro paciente esté o esté atravesando una insuficiencia respiratoria, vamos a tener que hacer una historia clínica detallada, obviamente solicitarle la oximetría de pulso, lo confirmaremos de ser necesario con la gasometría arterial y pediremos imágenes y exámenes de laboratorio que creamos necesarios. El AGA nos va a confirmar el diagnóstico, ¿no? Presión arterial de oxígeno menor a 60 y dependiendo del tipo de insuficiencia respiratoria que sea, pues habrá una variación en la presión de CO2 y siempre debo valorar la gravedad. ¿Cómo valoro la gravedad en una ira hipoxémica? Con el PAFI. ¿Y cómo valoro la gravedad en una ira hipercápnica? Con la clínica. ¿Ok? Con la clínica. Ahora, también algo que tengo que evaluar es la cronicidad, ¿no? ¿Cómo yo sé que estoy frente a un paciente crónico o no estoy frente a un paciente crónico? Si estoy en un paciente crónico con una ira de tipo 1, es decir, tengo un paciente con aire de tipo 1 y quiero ver si tiene cronicidad, le saco su hemograma y encuentro policitemia. Eso quiere decir que el paciente ha estado sometido a una disminución de oxígeno por mucho tiempo, a tal punto que se ha estimulado la producción de eritropoyetina, estimulando la médula ósea, favoreciendo la maduración de glóbulos rojos. Entonces, este proceso no sucede en minutos u horas, ¿verdad? Sucede en semanas, meses. Entonces, eso es con respecto al aire tipo 1. Y con respecto al aire tipo 2, voy a ver una compensación en el análisis de gases arteriales, ¿no? Acuérdate que los dos órganos que van a compensarse son pulmón y riñón. Por lo tanto, si yo veo una hipercapnia que está compensada, es decir, que el bicarbonato está aumentado, es porque ya tiene probablemente meses hasta que el riñón haya empezado a funcionar, ¿no? Bien, ahora, exámenes de laboratorio, esto es para que lo revisen, porque esto va a ser a demanda del paciente, ¿verdad? Y luego tenemos el tratamiento. El tratamiento son 5 los pilares del tratamiento de la insuficiencia respiratoria, pero de estos, el más importante es el 1, que es garantizar la oxigenación del paciente. Y acuérdense de ahora en adelante que siempre, siempre, siempre a todo paciente con insuficiencia respiratoria se le da oxigenoterapia. A todos, no es que a este no y a este sí, no, a todos se le da. Pero Valeria, tú dijiste que uno no responde, no importa, igual dale, ¿no? Porque quizá lo puede ayudar en algo, en lo que los antibióticos van haciendo efecto, en lo que encuentras el procedimiento para hacerle quizá para extraerles el líquido que tiene quizá en el pulmón, ¿no? Ya, igual dale, sin terapia. Luego tenemos que garantizar la ventilación alveolar, es decir, tenemos que garantizar que ese oxígeno realmente ingrese a los alveolos. Acompañado del tratamiento etiológico, siempre debemos tratar la causa, no vamos a dejar la causa ahí y lo sacamos del cuadro y luego, no, siempre tratamos la causa, prevenimos las complicaciones de la enfermedad y del tratamiento, porque acuérdense que todo procedimiento tiene sus pros y sus contras, y tratamos factores adicionales. De todos estos ya habíamos mencionado que la oxigenoterapia es lo más importante y espero que este ciclo de verdad hayan ahondado un poco más porque el ciclo pasado la diapositiva estuvo bien, bien feíta respecto a la oxigenoterapia.
¿Cómo lo hacemos? Vamos a administrarle al paciente oxígeno a concentraciones superiores a las del aire ambiental. Pero esto, ojo, esa demanda, ¿ok? Porque no todos los pacientes son iguales, ¿no? Hay pacientes que requieren más, hay pacientes que requieren menos volumen, hay pacientes que requieren más concentración y menos volumen, hay pacientes que requieren más volumen y más concentración, entonces eso va a depender del paciente. Tenemos dos dispositivos principales para hacer una administración de oxígeno, los dispositivos de bajo flujo y los dispositivos de alto flujo. Los de bajo flujo, a manera rápida, porque acá está la información, ustedes lo van a poder leer luego, son dispositivos que se les llama variables, ¿no? Dispositivos de concentración variable. ¿Por qué? Porque en este caso, esos pacientes, llámese cánula nasal, mascarilla de reservorio, mascarilla de concentración media, yo no voy a saber con certeza cuánta concentración de oxígeno mi paciente está respirando. Puedo hacer un calculado, pero yo no sé con certeza cuánto de oxígeno tiene. Por eso, es para que yo le pueda dar a un paciente cánula nasal o mascarilla de concentración media o mascarilla con reservorio, mi paciente tiene que tener un mecanismo de respiración conservado. ¿Eso qué quiere decir? Tiene que respirar. Por sí solo tiene que respirar, ¿no? Porque aquí hay aire suplementario, oxígeno suplementario, pero hay otro componente que es el oxígeno ambiental. Entonces, ambos juntos hacen sinergia y entran al cuerpo del paciente. Pero si el paciente no respira por sus propios medios, ¿podrá aplicar esto? No, ¿verdad? Y aparte tiene un límite, ¿no? De concentraciones. Bien. Y el alto flujo son dispositivos que nos van a permitir saber, conocer con exactitud la concentración de oxígeno que yo le estoy aplicando. Por eso se les llama de concentración fija, ¿no? Ahí está la muy conocida máscara Venturi, que nos permite conocer por medio de su válvula Venturi, ¿no? Qué concentración le estamos administrando al paciente. Es una gran tecnología, la verdad, que es bien antiguo, pero es una cosa muy buena, ¿no? Nos permite manejar la concentración exacta del paciente, ¿no? Y no depende del patrón ventilatorio. ¿Esto qué significa? Que el paciente podría no respirar bien, pero igual ese oxígeno vamos a estar seguros, no vamos a estar seguros de que está ingresando cierta concentración de oxígeno. Entonces, de manera rápida, hablamos de la cánula nasal, ¿no? La cánula nasal tiene cosas buenas, ¿no? Por más de que su flujo sean bajos, maneja bajos flujos de 1 a 5 litros por minuto y las concentraciones de oxígeno no van a superar el 40%, son dispositivos muy cómodos para el paciente, son fáciles de aplicar y le permiten al paciente comer, le permiten hablar, interactuar con sus familiares, etcétera, ¿no? Tiene cosas buenas. Sin embargo, su flujo no es mucho y su concentración de oxígeno tampoco lo es. A eso acompañado de que necesitamos un paciente consciente y cuyos patrones respiratorios estén conservados, ¿no? Bueno, siguiente. La mascarilla de concentración media. Esta sí es incómoda porque tiene que estar ajustada al cuerpo, ¿no? A la cara del paciente. Entonces no le permite comer, no le permite hablar, pero maneja mayores flujos, ¿no? Entonces ahí tiene un beneficio. Y también nos permite manejar concentraciones más altas de oxígeno, por ejemplo, hasta el 60%. Y luego tenemos la mascarilla de concentración alta o con reservorio. Y de acá lo importante recordar es que si nosotros vemos a un paciente con esto, ya nosotros nos imaginamos que si ese paciente probablemente necesite ventilación mecánica, ¿no? Porque se dice que esas mascarillas, si tú las aplicas bien, si las ajustas bien, pueden llegar al 100% de concentración de oxígeno. Y si con eso ya el paciente no responde, hay que mandarlo a ventilación mecánica, ¿no? Por eso se dice que es un preludio de la ventilación mecánica. Pero también son bien incómodas, no permiten hablar, no permiten comer al paciente. Y a un paciente que tiene hipercapnia, tú no le vas a poner esto. Entonces, una contraindicación para usar esta mascarilla con reservorio es un paciente en hipercapnia, ¿no? Porque hay una recirculación en la bolsita. La siguiente. El dispositivo de alto flujo. Aquí lo único que vamos a mencionar es la máscara Venturi, obviamente, ¿no? Que si alguien quiere saber un poco más, estas mascarillas tienen un sistema valvular que se rige bajo el principio de Bernoulli, que no vamos a explicar porque es bien complicado, bueno, al menos yo no lo entiendo mucho, pero si alguien quiere leerlo y quiere, bueno, informarse un poco más, es el principio que más se manejan en estas válvulas.
Entonces tenemos una concentración exacta de oxígeno. Por eso son muy buenas, porque nos permiten conocer qué volumen estamos dando al paciente de oxígeno, qué concentración de oxígeno le estamos administrando, ¿no? Entonces, por más que no tengan unas altísimas concentraciones que llegan al 80-70%, siguen siendo muy empleadas y son muy útiles. Tenemos individuales y tenemos las regulares. Por ejemplo, las regulares o regulables, perdón, son aquellas cuyo flujo puede variar, perdón, cuya concentración de oxígeno puede variar porque nosotros lo podemos adecuar. Pero estas válvulas individuales, de acuerdo al color, vamos a poder saber cuánto de concentración de oxígeno le administramos. Si es verde, cuánto. Si es rosado, cuánto. Si es rojo, cuánto. Ya, y así. No tienen que saber los colores definitivamente, ¿no? Y luego siempre tenemos que verificar que nuestra oxigenoterapia sea efectiva. Tenemos que verificarlo por medio de la clínica, por medio de la puxoximetría, ¿no? La clínica es lo más rápido, lo vamos a observar, pero de una eficacia limitada porque necesitamos la experticia que muchas veces no tenemos y ahora vamos a tener mucho menos porque no hemos tenido prácticas, pero es también alguien que tiene ya conocimiento de esto y es perito, entonces podrá identificar por la clínica un empeoramiento. El AGA es indispensable, siempre se tiene que hacer. Claramente que es traumático, es invasivo, es cruento para el paciente, pero es muy necesario y nos permite no solo sino identificar trastornos ácido-base, ¿no? Es por eso es también muy importante. Y la pulsoximetría, que no es invasiva, nos da una información de todos los días, cada hora que podemos tener esta información, pero es una estimación, no es algo exacto, ¿no? Entonces pueden haber fallas. Lo siguiente es garantizar la ventilación, ¿no? Que es garantizar básicamente qué volumen de aire se alcanza en los alvéolos al minuto y que participe además en la hematosis. Tenemos dos tipos de ventilación mecánica. La ventilación mecánica no invasiva, en la que no vamos a introducir nada al paciente. Podemos utilizar los mecanismos orotraqueales, oronasales, el que es facial total, o el helmet, ¿no? Que es el casco este, así, medio raro. Ya. Esos son los mecanismos de ventilación mecánica no invasivas. Hay dos patologías que son indicación casi siempre de ventilación mecánica no invasiva, que es la hipercapnia por exacerbación por EPOC y el edema agudo de pulmón cardiogénico. Por eso están en rojito, porque son las indicaciones que son fuertemente recomendadas para ventilación mecánica no invasiva. Y tenemos dos principalmente, el CPAP y el BiPAP, que no sé si lo mencionan, pero vamos a decir algo chiquito, ¿verdad? En el CPAP, que es una tecnología por la cual se ingresa presión positiva continua a la vía respiratoria, permite no solamente que los alvéolos se mantengan abiertos y abrir los alvéolos que estén cerrados, sino que como va a haber un aumento de la presión intratorácica, eso va a comprimir los grandes vasos, disminuye el gasto cardíaco, bueno, el retorno venoso, mejor dicho, y eso disminuye muchas veces el edema de pulmón. Por eso se recomienda en edema agudo cardiogénico, ¿no? Y luego tenemos el BiPAP, que es un poco más complejo, en el que tenemos una presión inspiratoria, una presión expiratoria, que también es muy útil, pero bueno, es un sistema mucho más complejo de manejar, ¿no? Esto definitivamente no creo que lo evalúen, ni siquiera quizá lo comentan, pero si tienen tiempo de comentárselo a sus docentes, quizá ellos les pueden explicar de mejor manera, ¿no? Y luego la ventilación mecánica invasiva, que es la que todos hemos conocido por la pandemia, lamentablemente, ¿no? Que es la que más se ha realizado, puede ser orotraqueal, pero también puede ser por medio de traqueotomía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la contraindicación más importante de la ventilación mecánica no invasiva? El requerimiento obligatorio de ventilación mecánica invasiva, ¿no? Si yo ya sé que a mi paciente yo no le puedo dar ventilación mecánica no invasiva, entonces no se la doy, le doy de frente la mecánica invasiva para poder pues ayudarlo, ¿no? Para la cardiorrespiratoria, acidosis, hipoxemia refractaria, todo lo que está ahí es indicación, acuérdate, Glasgow menor a 8, intubación, ¿no? Glasgow menor a 8, intubación, y eso casi siempre es conectarlo a su máquina de ventilación mecánica. Los otros tres, para acabar ya insuficiencia respiratoria, tenemos el tratamiento etiológico. Siempre tratamos la causa, sea cual sea, hay que dársela, antibióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Uy, se me acaba la batería. Ya, prevenimos las complicaciones,
que estén asociadas a la enfermedad y también las que se asocian a los tratamientos. Asociadas a la enfermedad, por ejemplo, si, bueno, si queda alguna complicación tras el tratamiento, la de la enfermedad hay que tratarla, ¿no? O si queda, por ejemplo, si yo le apliqué ventilación mecánica, tengo que ser muy cuidadoso de que quizá le pueda dar una infección. Entonces, ambos aspectos hay que cuidarlos. Y finalmente hay que tratar otros factores adicionales que pueden empeorar la condición de mi paciente. El dolor, porque el dolor, eso significa que el paciente va a respirar mal. La agitación, si está muy ansioso, quizá está muy alterado, le damos sus ansiolíticos, si podemos dárselos. Tratamos la anemia, tratamos la fiebre, porque la fiebre consume oxígeno, y también la hipotensión la tratamos. Bien, vamos a pasar al siguiente tema. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguien de repente no le quedó claro alguna parte de la que se haya mencionado? O sea, póngame en el chat, por favor. Si está todo ok o todo claro. Chicos. Todo muy claro, gracias. Ok, perfecto. Se lo voy a agradecer que lo pongan en el chat, porfa. Así, nomás póngame ok, todo claro, así, para saber que todos estamos siguiendo la clase. Ya, empezamos a hablar de neumonías. Voy a cambiar, voy a un toque de bajarme el teléfono porque se va a apagar. Ya, chicos, perfecto. Se escucha, ¿no? Chicos, sí se escucha, ¿no? Sí, sí se escucha. Ya, chévere. Ya no me van a ver. Ya, la neumonía. Por favor, chicos, no se duerman. Ya, la neumonía. La neumonía, ustedes saben, es la infección del pulmón, ¿no? Es la infección del pulmón, en el que el parénquima pulmonar se infecta por algún microorganismo, cualquier microorganismo, bacteria, virus, hongos, parásitos pueden dar neumonía. Pero ¿cuál es el requerimiento principal para que yo diga neumonía en un paciente? Ajá, tiene que haber un infiltrado en radiología. Si no hay un infiltrado en radiología nuevo, ojo, nuevo, infiltrado, no es neumonía, chicos. Por eso hay que siempre pedir radiografía, ¿no? Siempre pedimos la radiografía en un paciente que sospechamos de neumonía. De todos estos, por los siglos de los siglos, amén, ¿cuál es el microorganismo que nos da más neumonía en la comunidad? Neumococo, es decir, estreptococo neumonía. Siempre es pregunta, por Dios, siempre es pregunta, así que no se olviden de eso jamás. La prevalencia es muy alta, ustedes ya lo saben, sobre todo en pacientes mayores de 65 años, y esta NAC causa mucha sepsis y muchos shocks sépticos, ¿no? Ahora, hay que conocer algunas definiciones, hay que conocer qué cosa es una NAC, qué cosa es una NI y qué cosa es el NACS, ¿no? El NAC, que es la neumonía adquirida en la comunidad, es aquella neumonía que se presenta en menos de 48 horas de ingreso hospitalario y más de 7 días del egreso. ¿Eso qué significa? Si yo ingreso el día de hoy, primero de agosto al hospital, y me da neumonía mañana, ¿eso es neumonía adquirida en la comunidad o neumonía intrahospitalaria? Obviamente es neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Porque estoy dentro de las 48 horas antes del ingreso, ¿no? Perdón, desde el ingreso. Ahora, lo contrario, ¿no? De acá yo salgo el siguiente domingo, me voy a mi casa. ¿Eso será neumonía intrahospitalaria o será neumonía adquirida en la comunidad? Y eso no puede ser neumonía adquirida en la comunidad porque recién han pasado un día, ni medio día de que me acabo de ir al hospital, ¿no? Ya. Entonces hay que tener en cuenta esos criterios porque también lo pueden preguntar. La NI, que es la intrahospitalaria nosocomial, también tiene sus criterios, pero es lo contrario, ¿no? Mayor a 48 horas desde el ingreso, menor a 7 días desde el egreso. Y la NACS, que es la neumonía adquirida o asociada a cuidados de la salud, neumonía asociada a cuidados de la salud, es una F total porque no existe ya. ¿No? Aquí cuando ustedes hagan sus seminarios o sus exposiciones, si lo van a mencionar, también porque van a encontrar libros, quizá bibliografía seria que todavía la menciona, pero actualmente ya sabemos que esta ya no va, ya no la vamos a mencionar, y si la mencionamos decimos que no hay estudios suficientes que demuestren
que debe haber una clasificación diferente, ya que la mayoría de pacientes con NACS, que se les denominaba NACS, son pacientes que pueden clasificarse como una NAC simple. Es decir, que estos gérmenes probablemente sean los mismos, entonces no hay mucha razón para que haya una clasificación aparte, ¿no? Entonces recuerden mencionar eso, sus mismos profesores seguramente les van a mencionar. La etiología. Aquí, en primera instancia, les quiero decir que la mayoría de veces ustedes ni siquiera van a saber qué neumonía están tratando. O sea, no van a saber ni siquiera el germen que están tratando. Simplemente lo van a tratar y si dan un buen antibiótico terapia, van a ver una respuesta. Pero en general, uy, ese micrófono, se prendió un micrófono, se prendió un micrófono. En general, ustedes no van a saber qué bicho es el que está afectando al paciente. Pero omitiendo ese detalle, que ya lo mencioné, del 30 al 60% de los casos no conocemos al patógeno. Pero de las veces de los estudios que se han hecho, sabemos que el 60 al 70% de los casos son neumonías bacterianas, ¿no? La principal, el neumococo, pero también está Haemophilus, estafilo, enterobacterias, ya vamos a mencionar qué pacientes son susceptibles a cada cual. Tenemos las bacterianas atípicas, ¿no? Del 10 al 20%, y a la cabeza siempre micoplasma, ¿ya? Esa es la más frecuente. Clamidia, legionela también, pero tienen factores de riesgo asociados. Virus del 5 al 10%. El más frecuente, según algunas bibliografías, es para influenza, pero yo confío en lo que me dicen, al menos QX, o para influenza, pero en otras bibliografías quizá ustedes escuchan influenza o virus incital respiratorio, ¿no? Por ejemplo, el virus incital respiratorio es bien frecuente en niños, ¿no? En adultos bien raro. Y el coronavirus, que ya figuraba antes de la pandemia dentro de esta clasificación, pero claramente no tenía la importancia que estos días tiene, ¿no? Porque hemos pasado de tener las bacterianas más frecuentemente a que en estas épocas pandémicas el más frecuente causal es de las neumonías, es el coronavirus, ¿no? Pero no ha sido así. En situaciones no pandémicas no es así. Y en hongos, en adultos, ya chicos, esto no es para niños. En niños las bacterianas no son tan frecuentes. Los hongos. Los hongos parásitos pueden causar neumonía, pero generalmente se asocian a condiciones de inmunosupresión. No todos, ¿eh? No todos. Por ejemplo, el histoplasma te puede dar a ti y a mí, que aparentemente no tenemos nada. Pero, por ejemplo, el neumocistis, el paracoccidoides micosis, la aspergillus, aunque ni tanto el aspergillus allá, pero al menos estos dos que les menciono, el paracoccidoides micosis, el neumocistis, sí nos dicen oye, tienes que ir a pedirle su ELISA a este paciente a descartar VIH, sobre todo neumocistis. Si tú estás pensando en una neumocistis, en una neumonía por neumocistis, mándale su ELISA para ver si tiene VIH, que probablemente lo tenga. Bueno, y entonces aquí tenemos dos poblaciones, ¿no? Las poblaciones adultas, que van a ser más afectadas por neumonías bacterianas, y las neumonías virales, que afectan más frecuentemente la población pediátrica. Aquí hay un montón de tablas que les he puesto, pero son tablas que de verdad tienen mucha información para que ustedes las lean y las subrayen y lo memoricen, que hay ciertos patógenos que se asocian con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, un paciente adulto mayor de 65 años, que ya tiene consumiendo a tiempo sus antibióticos y que además es alcohólico, que puede consumir de repente corticoides a bajas dosis para su artritis, ¿no? Hay que pensar en un estreptococo, pero esto no es 100% confiable, ¿no? Entonces, así como igual, si es un paciente, que abusa de drogas, que quizá le hacen hemodiálisis, o que de repente tiene una infección en la piel concomitante, yo no voy a pensar en estreptococo, pensar en estafilo, ¿verdad? Entonces, hay ciertas características que nos van a orientar a cierto u otro patógeno, más no estas características son definitorias, ¿no? Este cuadrito es para que ustedes lo puedan revisar con mayor tiempo. Este cuadrito número 2 está en su teoría, al menos estaba en la del ciclo pasado, y me parece importante que ustedes la tengan aquí y la puedan volver a leer. En pacientes ancianos es muy frecuente también la presencia de gram negativos, porque son pacientes que con mayor frecuencia se aspiran y pueden tener una neumonía por estos microorganismos. Pacientes con bronquiectasias, el primer patógeno que tienes que pensar es en pseudomonas, ¿no? Paciente que tiene alcohólico, ¿en qué hay que pensar? Anaerobios, ¿no? Anaerobios, porque esos pacientes vomitan y se aspiran.
Ya, paciente con EPOC, o paciente con tabaquismo, con hábito tabáquico. ¿Qué microorganismo hay que pensar? A la cabeza, a Haemophilus, ¿ok? A Haemophilus. Y así hay que ir viendo diferentes características de riesgo. Aquí hay otro cuadro más. Aquí les voy a resaltar, ya lo mencionamos lo anterior, paciente que viaja en crucero, legionela. Paciente que se va a la cueva de las lechuzas, histoplasma. Paciente con recuento de VIH, recuento CD4 bajo, Pneumocystis jirovesi, Aspergillus, ¿no? Pseudomonas, histoplasma, pero principalmente Pneumocystis, ese es más característico. Y así podemos ir viendo diferentes factores de riesgo para que lo puedan leer. La clínica. La clínica es algo muy importante también porque nos va a permitir hacer una diferenciación, ¿no? Generalmente las neumonías típicas son neumonías que cursan con fiebre muy alta y son de un tiempo de aparición muy tórpido, es una aparición rápida, ¿no? Muy rápida. El paciente un día está y el siguiente día está muy mal, ¿no? No así pasa con las neumonías atípicas, que son bien insidiosas, como que no quiere empezar. El paciente está ahí con su fiebrícula, un poquito de tos, no hay dolor, quizás ni siquiera hay fiebre, ya. Entonces, el cuadro de una neumonía típica bacteriana es bien característico, es bien florido en los pacientes adultos. Pero ojo con los pacientes ancianos. Los pacientes adultos mayores pueden no presentar fiebre, pueden no presentar tos, principalmente fiebre. Esa fue pregunta de NAM, creo. ¿Cuál de estos síntomas no presentan las preguntas de examen? No presentan los ancianos. Fiebre, por favor. ¿Cómo identifico que un ancianito está mal? Si el abuelito quizá no sale de su cuarto, si el abuelito ya no quiere comer, no quiere jugar, no quiere hablar, entonces ese abuelito o tiene infección respiratoria o tiene infección urinaria. Esos dos hay que descartar, principalmente respiratoria. Y lo que mencionábamos, ¿no? El síndrome típico bacteriano, muy florido, tos frecuente, dolor, disnea, fiebre muy alta, no 37.5, 38, no, 39, 40 de fiebre, que no baja, que no se ve con paracetamol. Con una radiografía, que luego vamos a ver que es una condensación con broncograma aéreo. Y en el síndrome atípico podemos encontrar patrones intersticiales, vidrio esmerilado, etcétera, 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 ¿no? Inicio subagudo, tos leve, no hay dolor muchas veces. La clínica. Ustedes ya la mencionamos, ¿no? Tos, disnea, alteración a la auscultación, fiebre, taquicardia, cianosis, dolor torácico, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hay algo que recordar o mencionar de los atípicos es que se le llama walking pneumonia al hecho de que estas neumonías empiezan como así, como que no, como que sí, como que no, ¡pum! Cuadro. No sabemos muy bien. Y otra cosa muy característica es la disociación clínico-radiológica. Esto también es muy importante, porque yo puedo ver la placa del paciente, no pasa nada, el paciente está súper bien, pero el paciente está que se muere, ¿no? Ahí con síntomas. O al revés, el paciente está paradazo, no tiene ningún síntoma, pero vemos la foto, vemos la radiografía y el pulmón está terrible, ¿no? Terrible, es un patrón intersticial que está muy abundante en el pulmón. Y las virales, que son también así bien insidiosas, generalmente son precedidas por una gripe, una infección de vías aéreas superiores, porque cursa con síntomas lagrimeo, moquito, ojos rojos, eso es bien característico de las virales. Ya, siguiente. Exámenes auxiliares. Ya, el cultivo, sí, es el gold estándar, sí, pero casi nunca vas a pedirlo, ¿no? Y si te dicen ¿cuáles son las características de un cultivo apropiado? Las muestras para un cultivo apropiado es que se encuentren menos de 10 células epiteliales por campo y más de 25 polimorfonucleares. ¿Ya? Esto también pueden preguntarte, ¿no? Menos de 10 células epiteliales y más de 25 polimorfonucleares. Lo que es muy importante pedir es la radiografía de tórax en la que vamos a encontrar un patrón alveolar. ¿Qué cosas vamos a encontrar en una típica? Estamos hablando de una típica bacteriana, consolidación y broncograma aéreo. En esta imagen que estamos viendo acá, la chiquita, ¿no? La radiografía pequeña, vemos claramente que dentro de la condensación
se está formando un bronquio, ¿no? Y vemos el bronquio, clarito. Eso es un bronquiograma aéreo. Y en esta otra más grande estamos viendo una consolidación del lóbulo superior derecho, ¿verdad? Un foco neumónico que está bien demarcado. Entonces, pasamos al examen físico. ¿Qué debemos encontrar en el examen físico? En la INSPEX, acuérdense, son 4 pasos: inspección, palpación, percusión, auscultación. Inspección. Puedo no encontrar nada, pero quizá podría encontrar una fase neumónica, ¿no? El paciente lo veo agitado, el paciente rojito, paciente, bueno, rubicundo sería la palabra, ¿no? Está cansado, fatigado, se le ve con una fase álgica. Ya, en la palpación vamos a ver una disminución de la amplexación, ¿verdad? De la expansión pulmonar, y vamos a ver unas vibraciones vocales aumentadas porque ese parénquima consolidado permite una mejor difusión del sonido. ¿Qué más encontramos? En la percusión vamos a encontrar mate o submate por la condensación, y en la auscultación es donde encontramos un montón de cosas, ¿no? Encontramos el soplo tubárico, soplo en A, y en la auscultación de la voz, bueno, el murmullo vesicular puede estar disminuido o abolido, ¿no? Y en la auscultación de la voz, lo que encontramos es broncofonía, pectoriloquia áfona y legofonía, ¿no? Es bien florido este cuadro. Ahora sí, lo importante, muy importante, el tratamiento. Frente a un paciente con neumonía, yo tengo que hacer una estratificación del riesgo, ¿no? Para poder ver si lo trato en el hospital, si lo trato en su casa, si lo mando a UCI, etc. Para eso tenemos 2 escalas. Primero, la escala pronóstica de Fine o PSI, Pulmonary Severity Index, que es la que actualmente se recomienda emplear, pero como ustedes verán, es muy larga y dudo que alguien se la aprenda. Realmente lo dudo, pero es muy útil porque permite hacer un examen bien robusto en el paciente y nos permite determinar la mortalidad de acuerdo a su puntuación y además dónde debemos realizar el tratamiento. Lo que sí les recomiendo recordar de este PSI, ¿no? O escala de Fine, son las clases. Las clases sí les pueden preguntar, lo vamos a mencionar en un ratito. Y luego tenemos el CRUP o CURP 65, que siempre es el infalible CURP. Nunca se olviden porque en atención primaria es algo que vas a tener a la mano, pues, ¿no? Confusión, la frecuencia respiratoria mayor a 30, la urea mayor a 7 o mayor a 7 milimol o mayor a 20 miligramos por decilitro, y la presión sanguínea, presión arterial sistólica menor a 90 o diastólica menor o igual a 60. Y la edad mayor a 65 años, ¿no? De estos, el único que quizá no podrías tener a la mano es la urea, pero todos los demás, ya con eso, con todos los demás ya puedes saber cómo tratar al paciente. De 0 a 1, a su casa. 2, observación, si lo mando o no lo mando a hospitalización. Y de 3 a 5, hospitalización definitivamente. Ya. Estos cuadros, que están bien feos, están en la teoría, ¿no? Ahora se los vamos a mencionar. Vamos a agrandarlo un poquito. Obviamente no me voy a poner a leer los cuadros, pero sí quiero que vean este. Ay, no. Sí quiero que vean esto. Espero que se vea. Espero que lo estén viendo. Ya, el cuadrito de acá. Los grupos o clases de riesgo. Esto sí te lo pueden preguntar. Entonces memorízalo, ¿no? El grupo 1, que es un riesgo bajo, el grupo 2 y el grupo 3, a su casa, ¿no? Y el grupo 3, ojo, ya en el grupo 3 hay que ser más cuidadoso porque no sabemos si lo mandamos o no lo mandamos a su casa, ¿no? Eso lo evaluamos. Pero el 1 y el 2 a su casa, con una mortalidad muy baja. En el grupo 4, ya definitivamente, se trata en el hospital, y el grupo 5 también, pero el grupo 5 ya tiene una alta mortalidad, casi el 30% de mortalidad en ese paciente, ¿no? Entonces hay que considerar más bien la entrada a UCI, y para eso hay otra escala, ¿no? Entonces, esto ustedes ya lo van a poder leer con más detenimiento después, ¿no? Es un organigrama. Y luego tenemos estas 2 escalas. Ya mencionamos el CURP 65. El CURP, ¿para qué me sirve? Me sirve para yo poder saber si lo trato en su casa o si lo trato en consultorio. Esa es para eso es útil el CURP 65. Pero no me ayuda para más, no me dice mortalidad.
probablemente no me lo mencione. Sin embargo, esta escala SCAP o PSCURX o 80, curso 80, que la verdad que recién la conocí el ciclo pasado, tiene la ventaja de que me predice mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica y de la posibilidad de que el paciente entre en shock, ¿no? Por eso es importante conocer esta escala. Ahora, ¿qué tan utilizada sea? La verdad no lo sé, pero el profesor lo puso en la teoría, así que me imagino que sí debe tener una aplicación. Y luego tenemos los criterios de entrada a UCI. Un criterio mayor y 3 menores me hacen la necesidad de ingresar a mi paciente a UCI, ¿no? Criterios mayores solo son 2. La necesidad de ventilación mecánica y el shock séptico que necesite vasopresores. Ya me dice que tiene un criterio de gravedad y 3 de estos criterios menores, ¿no? Bien. Ya, ahora sí, seguimos. La antibiótico-terapia, que es un pilar muy importante en un paciente con neumonía. Ya. A modo rápido, antes de hablar precisamente de los antibióticos, a un paciente ambulatorio con neumonía le podemos dar todo este cóctel que estamos viendo ahí. Puedo darle amoxi, pero como la mayoría en Perú toma amoxi como si fuera caramelo, ya probablemente no tenga ningún efecto. Entonces ya le damos amoxiclavulánico. Se recomienda amoxiclavulánico más macrólido para tener un más amplio espectro de cobertura. Si el paciente es alérgico a beta-lactámicos, le doy doxiciclina. En casos muy extremos le doy quinolonas, pero estas las vamos a reservar para casos más complicados. Por eso de primeras no le damos. Intrahospitalario. Si es un paciente sin riesgo, pero tengo que tener en cuenta que estamos en intrahospitalario, le doy ampicilva más macrólidos, ¿no? El ampicilva ya es endovenoso, ¿no? Más macrólido. O también le puedo dar una quinolona. Pero si es un paciente con riesgo de infectarse con patógenos más complicados, si tengo un riesgo de pseudomona, le voy a dar su cefepime o su pipetazo, mientras que si tengo riesgo de MRSA, le doy banco o linezolid. Y si tengo riesgo de los dos, le doy los dos, ¿no? Y luego tenemos algunos datos de información más para ustedes, en el que en cuánto tiempo van a ir remitiendo los síntomas, ¿no? La taquicardia y la hipotensión se den bastante rápido en los primeros días, la fiebre, la taquipnia se den también bien rápido, ¿no? Los primeros días, 3 días, la tos recién a las 2 semanas y los infiltrados recién al mes, es decir, cuando tu paciente se va de alta, ¿le vas a pedir la radiografía? No, se la vas a pedir 30 días después, ¿no? Porque recién ahí empieza a bajar, a quitarse los infiltrados. Entonces también eso es para un examen, no se olviden, 30 días. Ya, sigamos. Ya estamos avanzando más de la mitad, qué emoción. Ya, esto es lo que estaba en la clase. Está feo, ¿no? Pero esto es lo que estaba en la clase. Tenemos que según el PCI modificado, ya conocemos el PCI, o ustedes lo tienen que revisar, tienen que leer los criterios, modificados 1 y 2, clasificación 1 y 2, habíamos dicho, a su casa, ¿no? Domiciliario directo. Voy a darle, ahí tengo amoxi bioral, más acitro bioral, ya, me dan la dosis incluso por 5 días, para que ustedes lo puedan leer. Pero ya saben que el amoxi aquí... no, de primeras quizá no lo van a pedir, ¿no? Porque la gente toma amoxi como si fuera caramelo. Entonces, lo más probable que le manden es amoxiclavulánico más acitro, ¿no? De todos estos, de todos los macrólidos, la citromicina es la más recomendada. No para coronavirus, para eso no sirve, sino para neumonías bacterianas, ¿no? Antes se decía que era claritromicina, ya no se dice eso, ahora es acitromicina la indicada. Le voy a dar a mi paciente, ¿alguien me puede decir, no? ¿Alguien sabe? Sería de verdad bastante chévere que alguien me diga si le podemos dar a un paciente levofloxacino. A ver, chicos, ¿ustedes le darían a un paciente levofloxa? Bueno, llamaré a alguien. A ver. A ver. Galaxy. Oh, qué raro tu nombre, qué bonito. Galaxy, hola. Hola, ¿qué tal?
Hola, Alexi, qué bueno que estés acá y atenta. ¿Tú le darías a tu paciente viviendo aquí en Perú, le darías levofloxa? Levofloxacino. ¿O tienes alguna idea de que quizá no le podríamos dar eso? No tengo idea. A ver, dime un número, Galaxy. Uno más voy a intentar. Del 1 al 10. 8. Ya, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brenda. Brenda Sánchez. Hola, Brenda. ¿Sí, me escucha? Sí, claro. Hola, Brenda. Brenda, ¿tú le darías levofloxa a tu paciente viviendo aquí en Perú? No estoy segura. No hay problema. Bueno, yo tampoco la sabía esa pregunta cuando estaba en el año de ustedes. La verdad que no lo pensé, pero estoy segura que ustedes lo saben. Solo que no, quizás no se han acordado. Gracias, Brenda. Ahora lo vamos a mencionar en un ratito. Ya. Ay, me pasé. Si tengo mi PCI en 3, ¿no? Clasificación en 3. Ahí habíamos dicho que es domiciliario, pero antes de mandarlo a su casa voy a hacer observación, ¿verdad? Una corta instancia le digo que se quede o lo observo por algunas horas para ver cómo va. Y de igual manera le doy su régimen de antibiótico terapia. Pero si ustedes se dan cuenta, la pauta de una NAC es, es una beta-lactámico más un macrólido. Esa es la pauta. Beta-lactámico más macrólido. ¿Qué beta-lactámico le doy? Probablemente le des amoxiclavulánico, ¿no? ¿Qué macrólido le doy? Acitromicina. Ahora, la pregunta del millón de dólares. La pregunta del millón de dólares. Hay que saber qué medicamentos se aplican por vía oral y que no, ¿no? Porque yo he pecado varias veces de desconocimiento de decirle a un profesor, le doy tal fármaco vía endovenosa, y el profesor me dice, ¿qué? No, eso no existe en vía endovenosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. A todo paciente PCI 1 y 2, vía oral. PCI 3, observación, si le conviene vía oral o endovenoso. Y a todo paciente hospitalario, endovenoso. Bien, eso ustedes ya lo van a leer con mayor detenimiento, que sería de verdad bien, bien feo que les pongan con dosis, ¿no? Eso sí estaría un poco feo. Ya, y luego tenemos el tratamiento antibiótico en situaciones especiales, ¿no? Cuando ya veo que el paciente tiene riesgo de pseudomona o tiene riesgo de masa. Si tengo un paciente con riesgo de pseudomona, la pseudomona se cubre con 2 antiseudomónicos. Le doy un beta-lactámico antipseudomónico, es decir, con beta-lactamasas, o le doy una quinolona respiratoria o le doy un aminoglucósido, ¿no? Esa es la pauta. Acuérdense de esto, si lo pueden apuntar mejor. Le doy un beta-lactámico antipseudomónico, porque no todos los beta-lactámicos tienen esa acción, o le doy, o le doy levofloxacino o aminoglucósido, ¿no? Le puedo dar, bueno, las cefalosporinas, ¿no? Que se parecen, ahí están casi en el mismo grupo. Ya, las cefalosporinas, o le puedo dar un carbapenem, o le puedo dar su pipetazo, y a eso elijo uno de esos 3, le agrego la quinolona, acá me he puesto levofloxa, ¿no? O amicacina, pero estos son guías americanas, chicos. Y en el MARSA cubrimos con Linezolid o vancomicina. Aquí, primera opción, vancomicina. Si no le va bien, cambiamos recién a Linezolid. Primera opción siempre vancomicina. Eso también es pregunta de examen. Primera opción para MARSA, banco. Segunda, Linezolid. Ya. Esos son otros cuadros más que también están en la teoría para que lo puedan revisar. Bien. Ya. Ahora lo que les mencionaba. Nosotros en Perú, antes de hablar de neumonía intrahospitalaria, no le damos a un paciente levofloxa. No le damos. En otros países sí les dan. ¿Pero por qué nosotros no le damos levofloxa? Porque si nosotros nos acordamos, un paciente con tuberculosis resistente en su esquema tiene quinolonas respiratorias y tiene levofloxacino. Por eso no le damos levofloxa.
porque ustedes saben que el Perú, algo que exportamos es tuberculosis, ¿no? Entonces, no podemos agotar nuestros medicamentos. De igual manera, cuando tenemos un paciente con algunas enfermedades, ¿no? Que necesiten tratamiento con rifampicina. Es muy limitado el uso. En otros países rápidamente sí toma rifampicina. Aquí en Perú somos muy cuidadosos porque esos fármacos los reservamos para nuestros pacientes con tuberculosis. Así que así por así no vamos a recetar levofloxacino, ¿no? Pero yo sé que ustedes lo sabían, solo que de repente no lo han recordado. Ahora, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta con respecto a neumonía adquirida en la comunidad? Vamos a pasar a la intrahospitalaria. Primero que no. ¿Todo claro, verdad, chicos? Todo claro. Perfecto, gracias a los que responden. Y los que no, espero que estén bien concentrados y no estén durmiendo, por favor, no se duerman. Ya, neumonía intrahospitalaria, ya estamos en más de la mitad. La neumonía intrahospitalaria, esta diapositiva fue un repaso, por eso hay mucho texto acá, y ustedes, por eso yo quizás no les voy a decir algunas cosas para que ustedes lo puedan leer. Entonces, la neumonía intrahospitalaria, ustedes ya saben que es una neumonía que va a aparecer dentro del hospital, un paciente intrahospitalario. ¿Cuál es la condición? Mayor a 48 horas desde el ingreso, menos de 7 días del egreso, aunque algunas literaturas dicen 10. También hay que tener en cuenta eso. La neumonía asociada a ventilación mecánica, esta sí existe, ¿no? La que no existe es la de los cuidados de la salud. Tenemos que es posterior a 48 horas de iniciada la ventilación mecánica, ¿no? Y luego tenemos el NACS, que ya explicamos, y por eso Homero está pensativo, ¿no? De que eso no existe. Los criterios de Johansson, perdón, los criterios de Johansson. Estos criterios de Johansson, que vamos a mencionar primero, son los criterios que me dicen que con certeza yo tengo una neumonía nosocomial o una neumonía intrahospitalaria. ¿Cuáles son? Lo primero, que hayan nuevos infiltrados, perdón chicos, vamos a tener que decimos. Ya, lo primero es que hayan nuevos infiltrados progresivos. ¿Qué significa? Que yo puedo tener mi radiografía con infiltrados, que fue la primera radiografía que yo tomé, y esos infiltrados me dieron el diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Supongamos que yo identifico 5, pero aparece un sexto. Ah, ya, neumonía intrahospitalaria. Tiene que haber uno nuevo, no pueden ser los anteriores. Y que además de esos nuevos infiltrados, cavitación radiográfica en una TAC confirmada por cultivo o una evidencia histológica de neumonía con acceso o cavitación. ¿Ya? Esto antes lo preguntaron, por eso lo estoy poniendo. Y los criterios de Johansson, de la ni probable, que son otros que están ahí para que los puedan leer, pero esto no lo preguntaron, así que por eso no los menciono más, pero por favor revísenlo. Ahora, hay algunos factores de riesgo que me van a hacer sospechar que mi paciente puede tener una neumonía nosocomial, ¿no? Si es un paciente que se trae consigo una mochila pesada, como por ejemplo que es un paciente con EPOC, paciente con insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, diabetes, etcétera, todos esos factores van a ir agregando la posibilidad de que mi paciente tenga una neumonía nosocomial y favorece mi diagnóstico o mi presunción diagnóstica, ¿no? Ahora que el paciente que yo le haya sometido quizá a un catéter, quizá le estoy tratando con corticoides, quizá que tiene una antibiótico-terapia previa fuerte, o ha tenido hospitalización, o vive en una casa de reposo. Ya, todos esos otros factores también aumentan el riesgo. Hay algunas medidas preventivas para que yo pueda evitar el contagio, ¿no? Lavarse las manos, hay que controlar las secreciones, hay que dar una profilaxis cuando mi paciente tiene ventilación mecánica, hay que poder usar ciertos antisépticos orales, etcétera, 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 que están en este cuadrito para que lo puedan leer con mayor detenimiento. Y cuando yo ya tengo una presunción diagnóstica, le saco su radiografía a mi paciente o su tomografía y encuentro nuevos infiltrados, más la clínica característica, no hay un mejoramiento, todo lo contrario, mi paciente está peor, ya tengo una sospecha diagnóstica y tengo probablemente mi diagnóstico de neumonía intrahospitalaria.
tomo muestras, si puedo tomarlas. Si no puedo tomarlas, eso no debe impedir que yo empiece antibiótico-terapia. Si el paciente es muy complicado de tomar muestras, eso no puede limitarme a mí a empezar. Si no puedo, pues ya tengo que empezar la antibiótico-terapia, ¿no? Esa es la recomendación que siempre se hace. Y de acuerdo a eso, pues ya el paciente debe ir respondiendo, ¿no? Hay que tener otra cosa en cuenta que se mencionó también el ciclo pasado, que me parece importante, que en una neumonía intrahospitalaria precoz, que es una neumonía intrahospitalaria que se presenta de las 48 a 96 horas primeras, ¿no?, de infección, son algunos patógenos, principalmente los que van a afectar, por ejemplo, neumococo o Klebsiella podrían estar mediando esa infección. Pero si más bien se presenta esta infección más de 96 horas desde el ingreso, hay que pensar en otros patógenos más resistentes, como Staphylococcus aureus, ¿no?, el MRSA, o las pseudomonas. Ya. Y con respecto a la clínica, ustedes ya saben, ya lo mencionamos, exudados, un empeoramiento de la condición de mi paciente, fiebre, tos, etcétera, más un nuevo infiltrado. Y acá tenemos la escala del CEPIS, el Clinical Pulmonary Infection Score, que lo que me va a predecir, obviamente, es la gravedad o la posibilidad de una NI, ¿no? Y también su gravedad. Entonces tenemos acá este cuadrito de obtener un puntaje mayor a 5, tengo una probable neumonía intrahospitalaria. Además le voy a pedir PCR, procalcitonina y hay un examen que se llama STREAM, pero no sé si lo hagan en Perú, la verdad, lo dudo, que lo mencionó el doctor, pero no sé si lo realicen en Perú. De todos estos, el más importante es la procalcitonina. Si bien es cierto, no es como que específico, recontra específico, sí es un marcador muy importante y sobre todo me ayuda la procalcitonina a diferenciar de bacterias y virus. Si bien es cierto, eso también está bastante debatido actualmente, como que algunos dicen que sí, algunos dicen que no pierde la importancia, al menos yo sigo escuchando que lo dicen, ¿no? Al menos hasta el ciclo pasado me lo dijeron. La procalcitonina nos ayuda a diferenciar entre las bacterias y los virus. En la práctica clínica es algo que se utiliza. Procalcitonina muy alta, bacterias. No tan alta, virus. Y acá decíamos factores de riesgos para patógenos multiresistentes y factores de riesgo específicos para estos factores, ¿no? Generalmente el haber tenido una antibiótico-terapia previa es un factor muy importante de riesgo en general para cualquier patógeno, pero sobre todo para los patógenos resistentes. También el vivir en casas de reposo, estar en contacto con otros ancianitos que son también de alto riesgo, que es un paciente con alguna condición de inmunosupresión, son condiciones que en general aumentan el riesgo. Y el tratamiento que le vamos a dar al paciente va a depender si es una neumonía temprana o es una neumonía tardía, porque habíamos mencionado que si es temprana, los patógenos son unos y si es tardía, los patógenos son otros. Entonces, si estamos en una neumonía temprana, probablemente esté afectado por un neumococo, quizá por un estafilo, que no necesariamente es resistente a meticilina, o algún gran negativo. Todos estos caen con ceftriaxona o levofloxa, según esta guía. Pero levofloxa no usamos una vez más en Perú porque pertenece al esquema de tuberculosis. Entonces, ¿qué le damos? Ceftriaxona. Y luego si tenemos una neumonía nosocomial tardía, más bien hay que pensar en estos patógenos, ¿no? En la pseudomona, en el blea, en el estafilococo resistente a meticilina. Y en esos casos en los que yo no sé exactamente qué patógeno es, le doy todo, le cubro todo. Le cubro pseudomona y le cubro MRSA, ¿no? Si cubro pseudomona y MRSA, ya estoy cubriendo Klebsiella, ¿no? Entonces, habíamos dicho, ¿cuál es la indicación para pseudomona? Un beta-lactámico y a eso le sumo o una quinolona o un aminoglucósido, ¿no? Beta-lactámico con acción anti-beta-lactamasa y le sumo a eso o una quinolona o un aminoglucósido, ¿no? No le pongo levofloxa, acuérdense de eso. Y si además tengo riesgo de MRSA, le agrego banco. Si no responde con banco, cambio a linezolid.
Y el tratamiento de una precoz de 7 a 10 días y el tardío puede llegar hasta 21 días. La mejoría la podemos ver de 48 a 72 horas desde iniciado el tratamiento, siempre y cuando sea un tratamiento adecuado. Si instauro un mal tratamiento, ¿no? Obviamente mi paciente no va a mejorar, y eso se puede deber a muchos factores, ¿no? Como está en este cuadrito. Generalmente es por una mala elección, una mala dosis del medicamento. Pero también hay otros factores que pueden asociarse a que no se responda adecuadamente a la neumonía. Y para acabar, para esto, todo claro con neumonía intrahospitalaria, que era un poquito más corto, pero muy importante. Ya. ¿Alguna pregunta con respecto a la neumonía intrahospitalaria? ¿O todo quedó claro, chicos? Perfecto, gracias, Danelli. Gracias, Danelli. Por favor, contesten, chicos. Asma. Sí, pues me falta acá un tema. Creo que es coronavirus. Ya lo vamos la siguiente semana. Ya. Asma. El asma es un tema bien bonito. Me gusta mucho el asma. Sobre todo porque yo tengo asma. Ya, es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Hay varias palabras que hay que recordar. 2 palabras que a mí me gustan recordar en asma son cronicidad y reversibilidad, ¿no? Ya. Enfermedad inflamatoria crónica que causa una hiperrespuesta traqueobronquial y que tiene una obstrucción al flujo que se presenta de tipo reversible. ¿Por qué está en negrito? Porque existe otra patología que causa un patrón obstructivo, pero que es irreversible, y es el EPOC, ¿no? Aunque hay que tener mucho cuidado en afirmar esto fehacientemente, porque actualmente sabemos que el asma, cuando está maltratado, cuando el paciente no tiene un tratamiento adecuado, causa un daño finalmente irreversible en la anatomía de las vías respiratorias. Entonces, tan cierto, no es eso, ¿no? Pero para formas prácticas lo vamos a mencionar. Hay muchos fenotipos de asma, infinitos fenotipos de asma, como podemos ver aquí, pero nos vamos a recordar el asma extrínseca y el asma intrínseca. El asma extrínseca es el más conocido, es el más común, es el que se presenta en jóvenes y niños, ¿no? Es en el que tenemos una historia de alergias, ¿no? El paciente alérgico a los alimentos, alérgico al polvo, sufre rinitis, urticaria, eczema, etcétera, ¿no? Y cuyas pruebas de alergia, ¿no? Son positivas. ¿Cómo se llama esa prueba? El prick test, le sale todo positivo. IgE total aumentado, hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Inmediata. Pone a barrer, achis a los 2 minutos, ¿no? Menos incluso. Y el asma intrínseco es otra población, son adultos ya ácidos adultos, que no tienen necesariamente historia de alergia, cuya IgE está normal porque obviamente su tema no es alérgico, y muchas veces coincide con una intolerancia a los AINES, ¿no? Al ácido acetilsalicílico, que efectivamente son AINES, ¿no? Ya, siguiente. Tenemos la patogenia. La patogenia, tenemos muchas células que van a mediar la patogenia del asma, ¿no? Diferentes células que cumplen una función, pero yo quiero que aquí ustedes recuerden 2 células principales. Primero, la que te da la crisis aguda es el mastocito, que va a liberar histamina, y esa histamina es la que te causa la sibilancia, la disnea, ¿no? Porque se contrae el músculo liso, produce la IgE, ya, se empieza a producir la IgE, todo eso. Luego tenemos la célula que causa el episodio más crónico. Para esto tiene que haber existido una estimulación. Por eso el mastocito es la célula primaria y es la célula más importante según algunas bibliografías. Algunos pensamos que quizás es el eosinófilo, pero al menos el conocimiento que yo he podido tener y he podido leer es que dan como célula principal al mastocito, ¿no? Ahora esto, si alguien tiene otra literatura, también la puede compartir la siguiente clase. Aquí yo quiero que ustedes se lleven esto. Célula que causa los síntomas agudos, mastocito. Célula que causa los síntomas crónicos, eosinófilos. ¿Ok? Eso es importante porque eso es pregunta de NAM, pregunta de residencia, aunque no parezca. Y tenemos factores de riesgo, ¿no? Los factores que causan asma versus los factores que desencadenan las crisis asmáticas, que son 2 cosas diferentes, ¿no?
No está bien decir, ay, me causó barrí y me causó asma. No, tú ya tienes asma. Lo que te pasó es que quizá hay una exacerbación. ¿No? Ahora, ¿qué cosas causan asma? Vaya a saber, ¿no? Porque sería bien complicado establecer cómo es que empezaste a tener asma. Hay algunas teorías, por ejemplo, la teoría de la higiene, ¿no? Es una teoría bien mencionada en la que se postula que los niños que no han sido expuestos por sus padres a patógenos ambientales, sino que son niños que los tienen, ay, no te ensucias, ay, no vengas para acá, no juegues, no, es que son papás que quieren tener a sus hijos encapsulados, son estos niños más predispuestos a sufrir asma, porque no tienen una exposición a los alérgenos, ¿no? A los patógenos, entonces pueden desarrollar. Es una teoría, no se puede afirmar con certeza. Y bueno, la genética que tiene una importancia bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, mi papá es alérgico, yo salí súper alérgica, mi papá es asmático y yo también, ¿no? Entonces tiene una carga genética importante, ¿no? Eso lo pueden ver, seguramente acá también tenemos otro asmático tranquilamente, dada que la prevalencia es muy alta, ¿no? Un 12% a nivel mundial tiene asma, entonces su prevalencia es muy alta. Y hay algunas profesiones en las que nosotros vamos a tener mayor atención de que puedan presentar esto, ¿no? Pacientes que estén expuestos a harinas, polvitos, panaderos, pintores, peluqueros por los olores fuertes, granjeros, veterinarios por los pelos de los animales, ¿no? Ya, un montón. Son profesiones que hay que tenerlas bien en cuenta. Oye, la clínica. No, la clínica es algo bien clásico. Yo creo que aquí todos podemos identificar un paciente que está teniendo una exacerbación. Silbidos en el pecho, la disnea, la tos y las secreciones o flemas. Pero aquí tenemos una triada del asma, ¿no? La tos, la disnea y las sibilancias expiratorias. Tos, disnea, sibilancias expiratorias. Con esas tres, yo ya voy a saber que estoy frente a un paciente que está teniendo una exacerbación de asma, ¿no? La tos puede presentarse, como no puede presentarse, no es tan frecuente, pero acuérdate que es una tos crónica, ¿no? Y una tos que principalmente se presenta por las noches, cuando baja la temperatura, o en las primeras horas de la mañana, por el ritmo circadiano del cortisol. Por eso también hay que acordarse que el cortisol empieza a producirse recién a partir de las 9 de la mañana y sube, y en la mañana, ya el resto de la mañana ya estás mejor, ¿no? Va mejorando tu situación de alergia. Pero al inicio, a las 6, 7, te quieres morir, estás con los papeles ahí higiénicos. El examen físico es muy importante porque me va a permitir identificar signos de gravedad, ¿no? De gravedad. Como vamos a ver luego, hay una clasificación del asma. Hay una clasificación del asma crónica y una clasificación de las crisis de asma. Entonces hay que saber diferenciar ambas cosas. Las sibilancias expiratorias, algo muy característico. La fase expiratoria alargada, de igual manera. El silencio escultatorio tiene una G porque es un signo de gravedad. Si yo encuentro un paciente con un tórax silente, es decir, lo ausculto, no escucho absolutamente nada, es un paciente que se puede morir. Entonces, signo de gravedad. Si el paciente tiene taquipnea, signo de gravedad. Si el paciente ya no tiene fuerza para seguir respirando, signo de gravedad y por lo tanto hay que mandarlo a UCI, ¿no? Probablemente ventilación mecánica. Pero esos casos de asma son bien pocos, no es tan común. El diagnóstico básicamente se hace por una presunción diagnóstica, ¿no? Un paciente que tiene un fuerte antecedente de alergias, de rinitis, sinusitis, piel atópica, dermatitis, etcétera, etcétera. Sibilancia, disnea, opresión torácica, tos, etcétera. Con todos estos síntomas yo voy a saber que tengo que pedirle un examen. ¿Cuál es el examen gold standard para asma? La espirometría con prueba de reversión con broncodilatador. Siempre acuérdense de prueba de reversión con broncodilatador, porque si no, no sirve de nada, pues, ¿no? Lo que necesitamos saber es eso. Le puedo hacer, o sea, a un niño, les pregunto abiertamente, espero que me contesten, ¿le puedo hacer a un niño de 5, 6 años, 2 años, lo puedo diagnosticar de asma? ¿Qué dicen ustedes? Sí, no, ¿por qué? A ver, chicos, por favor, espero su respuesta. Sí, no, ¿por qué? Chicos,
Ahí me contesta. Ya. No, no le puedo hacer un diagnóstico de asma a un chico, a un niño. ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo hacer un diagnóstico de asma? Porque el examen no estándar es la espirometría. Y cuando yo tengo un paciente muy pequeño, no va a saber realizar la espirometría adecuadamente y esa información no va a ser adecuada, ¿no? Yo no voy a poder tomar como cierta esa información. Entonces, por eso no puedo hacerle un diagnóstico de asma a un niño. Le puedo diagnosticar de otras cosas, pero de asma no. Ay, mi teléfono se muere. Bien, ahora la clasificación del asma crónico. Ya vamos acabando ya. La clasificación del asma crónico. Ustedes pueden pensar que este cuadro es muy grande y que no sirve quizá, pero este cuadro es pregunta de examen. Este cuadro es pregunta de examen para la vida en general, ¿no? Te lo preguntan en el examen y te lo preguntan en los otros exámenes también. Yo recomiendo para poder aprenderlo más o menos, porque de verdad que yo también hasta me olvido, ¿no? Hay que memorizar dos cosas, los síntomas nocturnos y los síntomas diurnos. Cuando tú memorices eso, ya vas a poder, no tanto la función pulmonar, porque esa sí está bien difícil de memorizar. Vas a poder clasificar al paciente de leve, intermitente, leve, persistente, moderado o severo, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene menos de 2 síntomas por semana, ¿no? Entonces, yo digo que es un paciente intermitente. Si tiene más de 2 veces por semana, pero menos de una vez al día, es un leve persistente. Si tiene estos síntomas a diario, persistente. Y si tiene este síntoma diario y además en varios momentos del día, es persistente. Ahora me voy a los nocturnos. Si en los nocturnos, menos de 2 veces por mes, leve. Más de 2 veces al mes, persistente. Más de una vez a la semana, moderado. Todos los días, severo, ¿no? Ya. Sí, es un poco complicado, pero hay que memorizar esto, es importante. Ya. Continuamos. El tratamiento. Este tratamiento, obviamente, es de la guía GINA, ¿no? Y aquí salió con el audio del doctor incluso. Ya. Esta guía GINA, si alguien la desea, se la puedo compartir. Me avisa para poder dársela, pero está en inglés, es el único inconveniente. Nos dice cómo debemos abordar al paciente, ¿no? Nos habla de 3 aspectos importantes. La respuesta, la revisión previa que se le haga al paciente, la evaluación del paciente constante y el ajuste, ¿no? La evaluación previa que nosotros vamos a realizar incluye los síntomas, que es la clasificación que hemos hablado hace un ratitito. Esa clasificación es muy importante. La cantidad de exacerbaciones, los efectos adversos, la función pulmonar del paciente y de qué tan satisfecho se encuentra el paciente con su tratamiento. Una vez que establezco el tratamiento, le hago la evaluación, ¿no? Tengo que haber una evaluación constante en la que vea que necesariamente hay un control de los síntomas, porque es lo que buscamos en el asma, controlar la sintomatología, ¿no? Y luego tenemos el ajuste. Si es que no hay un buen tratamiento, lo ajustamos, cambiamos y vamos avanzando en la escalera, ¿no? Porque este tratamiento es como por steps, ¿no? Como una escalera. Ahora, a diferencia de la anterior GINA, se decía que empezábamos con los SABA, ¿no? Que son los Short Action Beta Agonists. Pero actualmente sabemos que debemos empezar con corticoides inhalados, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para el asma? Los corticoides inhalados. No se olviden de eso porque algunos dirán, ¡ay, el SABA! No, el SABA es sintomático. El asma tiene un control sintomático y un control de la enfermedad. ¿Y cómo hacemos el tratamiento de la enfermedad? Con el control de la enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, como consecuencia, controlamos los síntomas. Entonces, desde el primer step, un paciente asmático, le vamos a recomendar sus corticoides inhalatorios. Si no quiere, ahí le mandamos el SABA, cuando a requerimiento. En el step 2 ya vemos que los síntomas son más diarios, ¿no? Más frecuentes. Le mandamos corticoides inhalados en baja dosis. Si ya sabemos que son diarios, baja dosis de corticoides todos los días. Si vemos que no mejora,
aumentamos la dosis. Y si ya vemos que es muy refractario al tratamiento, pues vamos a buscar agregar, ¿no? Otros fármacos, ¿no? Por ejemplo, un anti-IgE, ¿no? Vamos a aumentarle ese quizá. Le aumentamos quizá también corticoides orales, podríamos agregarle eso, ¿no? Entonces, esto ya definitivamente es una derivación al especialista, ¿no? Un paciente que sea en estadio 5 lo tienes que derivar y es un manejo más especial y más complicado. Ya. Y luego tenemos la clasificación del asma agudo, que es la crisis o la exacerbación asmática. Aquí vamos a ver si es una crisis leve, una crisis moderada, una crisis grave o el paciente está en riesgo inminente de muerte, ¿no? Algunos no toman esta clasificación de riesgo vital, pero yo sí recomiendo que ustedes la tomen en cuenta, porque la evalúan, ¿no? Te la preguntan, al menos sé que en el ENAM preguntan, entonces ténganlo en cuenta. Ya, hay una forma rapidísima de identificar que un paciente está leve, moderado, grave o ya casi que se muere. Leve, camina, se moviliza. Moderado, te habla por frases. Te habla por frases, ¿no? Doctor, estoy agitado, ¿no? Sí. Si es un paciente grave, te dirá, doctor, 2 horas después, doctor, así no puede hablar, te habla por frases, se cansa demasiado rápido. Y de un paciente que está en riesgo vital no te va a hablar, no te va a hablar nada, ¿no? Entonces, palabras, grave, frases, moderado, paciente que logra movilizarse, leve. Si el paciente está sentado, no camina, tú asumes que está moderado, pero si el paciente está sentado y además inclinado hacia adelante, en posición, bueno, espero que se entienda la posición, ¿no? Hacia adelante, con los brazos apoyados hacia adelante, eso es grave, ¿no? Grave. El paciente está haciendo unas maniobras para poder respirar mejor. Y hay otros parámetros que hay que tener en cuenta. La frecuencia cardíaca es algo que también se tiene en cuenta, es importante. La frecuencia respiratoria de igual manera, ¿no? Pero si tú ya encuentras, por ejemplo, el tórax silente, es decir, ruidos sibilancias ausentes en un paciente que sabes que tienes una condición grave, ya considéralo de muy alto riesgo y mándalo a UCI, ¿no? Pero nosotros no vamos a ver esos casos, no nos enseñan. Lo que sí nos enseñan es el manejo de la crisis aguda. Si tengo un paciente que le hago la evaluación inicial, ¿no? El ABC, y veo que el paciente pues no está, puede contestarme, no tiene síntomas neurológicos graves, entonces, ¿qué hago? Lo clasifico como leve o como moderado. Si el paciente me habla, me dice frases, ya hemos mencionado, ¿no? Está sentado, pero ahí nomás, ¿no? Vemos que sí, más o menos se puede mantenerse bien, está agitado, tiene ahí su pulso aumentado, pero lo vemos más o menos estable. Entonces, ¿cómo procedo? Le doy su SABA, considera la opción de darle bromuro de hipatropio, ¿no? No confundir el tiotropio, eso es para el EPOC, ¿no? Hipatropio, controlo la saturación y le doy sus corticoides orales. Ahí la diferencia con el otro, con el severo. En el severo le doy endovenoso y en el moderado leve le doy oral porque veo que mi paciente todavía puede ingerirlo. Y estoy controlándolo, pero si veo que no hay mejora, tengo que considerarlo como un paciente ya que quizá, pero si está en leve, moderado, se pone grave, lo trato como un grave, pero si el paciente está grave y se pone peor, lo mando o considero mandarlo a UCI. Bueno, hasta aquí vamos a llegar, chicos. Hasta aquí vamos a llegar. Luego lo siguiente que tenemos es el pasito. El pasito se los voy a mandar por el grupo. Y les voy a dar media horita para que lo puedan resolver, porque, bueno, hay algunas cosas para contestar. Lo pueden responder en su teléfono y le toman screen y me lo mandan. Lo pueden contestar en la misma diapositiva que les voy a mandar y me lo mandan. Lo pueden contestar en un papel y me lo mandan. No hago problemas, ¿no? Más bien quisiera saber si todo está claro o hay alguna duda.
chicos. Sí, hola Valeria, sobre el tratamiento Hola. del asma. Entonces, en primer lugar empezamos con corticoides. Exactamente, corticoides inhalados. Una cosa importante, y gracias José por tu pregunta, es que generalmente vamos a encontrar la combinación. No es bien raro encontrar el corticoide solito, ¿no? Lo más frecuente que encontremos es el corticoide junto con un LABA, ¿no? Vienen juntos. Corticoide con LABA, que es un long action beta agonist, ¿verdad? Ahora, también puedes encontrar la presentación del LABA solito y antes se recomendaba también dar LABAs, pero ¿qué pasa? El LABA es cardiotóxico, entonces jamás nunca le podemos dar un LABA solito al paciente. Siempre verificar que sea la combinación del inhalador corticoide, como ha dicho José, con su LABA, ¿no? Si encontramos el corticoide solo, enhorabuena, ¿no? No sé si hiciste esa presentación, la verdad. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien tiene otra pregunta más, chicos? Valeria, ¿y el patógeno más frecuente en la neumonía intrahospitalaria, cuál era? Creo que no. Perdón, chicos. Me desconecté. Fue mi internet. Perdón. Ya, chicos. Para despedirme nada más. Que tengan una bonita semana y no se olviden de mandarme el pasito. Y gracias por venir. Bueno, para asistir a la clase. Creo que alguien te estaba preguntando algo. Ay, perdón. ¿Quién me preguntó, chicos? Lo que pasa es que se me fue el internet porque el teléfono se apagó. Ah, sí, Valeria. Te estaba preguntando cuál era el patógeno más frecuente en la neumonía intrahospitalaria. Ah, ya, buena pregunta. Perdón, José. Buena pregunta. Hay una controversia bien, también un poco ahí que no se puede establecer cuál es el más frecuente, pero lo que a mí me comentaron la última vez es que a diferencia de otros años se había demostrado que el MRSA era más frecuente que la pseudomona. Pero siempre es una pelea pseudomona-MRSA, pseudomona-MRSA. Lo que yo tengo de conocimiento ahora es que el MRSA parece ser el más frecuente, pero eso habría que revisarlo y seguramente varía de acuerdo al hospital en el que estás rotando, ¿no? Porque cada hospital tiene su propia lista de patógenos más frecuentes, ¿no? Esa es otra cosa que me olvidé comentarles. Pues al menos debería ser así, ¿no? Pero buena pregunta, lo voy a revisar a ver exactamente cuál es el patógeno, porque es una buena pregunta. Bien, ¿alguien tiene otra pregunta, chicos? Sí, yo tengo una consulta, Valeria. Sí, dime. En lo que es la insuficiencia respiratoria aguda, ¿se refiere que la presión es la presión arterial o la presión alveolar menor a 60? Ah, ya. Presión arterial de oxígeno, PA minúscula O2, porque cuando evaluamos el AGA, lo que evaluamos es justamente la sangre, ¿no? El valor en sangre, para evitar confusiones. Es bien raro que se evalúe la presión alveolar, ¿no? Tendríamos que usar un procedimiento como que bien raro, ¿no? Pero no, es la presión arterial de oxígeno. Gracias por la aclaración también. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, chicos? Creo que no. Bueno, si no hay más preguntas, ahora sí, terminamos hasta aquí. Valeria, Gracias. esos pasitos
que pusiste, ¿podemos resolver algunos? ¡Ay, verdad! Gracias por hacerme recordar. Yo ya me estoy yendo y algunos incluso ya se fueron y no los resolvimos. Si hay tiempo, tienes razón. Antes de que les mande a hacer el pasito. Vamos a ir, ya voy a compartirlos. A ver. Estaban arriba. Pero acá por favor sí participen, chicos, porque si lo hago yo solita, todo un poco aburrido, la verdad. Ya. A ver. ¿Dónde está? Ya, a compartirlo. Esperemos que no se cuelgue. Ya, avísenme si se ve, por favor. Lo estoy compartiendo. ¿Se logra ver? Sí. Ya. El primer caso nos dice, paciente mujer de 25 años proveniente de Lima. Llega a emergencias del Hospital Central de Juliaca, ¿no? Familiares refieren que llegaron hace 2 horas a la ciudad, es el primer viaje fuera de Lima de la paciente. La paciente presenta náuseas, vómitos y dificultad para respirar. Saturación 90%, AGA, pH 734, PO2 60, PCO2 43. A ver, José, tú primero. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria presenta la paciente? Primero, ¿tiene insuficiencia respiratoria o no tiene insuficiencia respiratoria? Sí tiene insuficiencia respiratoria. Muy bien, sí tiene insuficiencia respiratoria. Vemos que la presión de oxígeno está en 60 y la presión de CO2 está en 43. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria es? ¿Tipo 1 o tipo 2? La de tipo 1. Exacto, muy bien, la de tipo 1, ¿no? Porque el CO2 está en 43, ¿no? Y el valor es mayor a 45 para que sea hipercápnica. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? Aquí, ¿qué resalta en esta historia clínica chiquitita, José? ¿Qué es lo importante destacar? Mal de altura, Claro, un mal de altura, ¿no? Está sorochada la paciente y ha cursado con insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se llama ese mecanismo? ¿Cuál es el nombre formal? No vamos a decir soroche. disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Muy bien, disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Excelente. ¿Cómo se encuentra la gradiente alveolar arterial? ¿Normal, elevada, disminuida? Normal. Normal. Muy bien, excelente. Siguiente, pero lo vamos a evaluar porque creo que le he puesto yo en orden. Espero que no. Ya, muy bien. Siguiente pregunta. Paciente varón de 85 años llega a emergencia. Su hija refiere que hace 2 días no sale de su cuarto, no quiere comer. Además, no sabe qué día estamos ni en qué mes. No refiere fiebre, no refiere tos, con expectoración tampoco. Saturación 85%, AGA, pH 733, PO2 50, PCO2 43. A ver. Carla Carrasco. Carla Valeria, igual que yo. Ya. Carla, ¿estás? Sí. Hola, Carla, chévere. Bien, ¿qué te resalta de esta historia clínica? ¿Cuáles tú crees que son los datos más importantes? Ya. Bueno, que llegó a emergencias. Ujú. Después. ¿Qué datos del paciente te llaman la atención? Del paciente como tal, antes de hablar de su enfermedad. ¿Hay algún dato importante? Su Bueno, es sexo. paciente mujer de 25 años. No, estamos en... No, espérate, creo que cambiado. no, sí. Sí estoy bien, ¿no? Estamos en No. paciente varón de 85 años. No sé si ha cambiado, quizá no ha cambiado mi diapositiva, es algo que puede haber pasado. Ya.
Ahí ya, paciente, bueno, es una persona adulta Ujú. y sexo masculino. Ah, eso también es importante, muy bien. Bueno, que no sé, que no sale de su cuarto y no quiere comer. Claro, eso es importante. Me dice que el Sí. paciente está desanimado. Ujú. No tiene fiebre ni tos. También es importante, ya. ¿Ese paciente está en insuficiencia respiratoria? Sí, Sí, ¿verdad? ¿Ese paciente qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene? puede ser la crónica. Ah, bueno, no parece tan No, la crónica, aguda, ¿no? porque Claro, son dos está bien. signos. Claro, es aguda, efectivamente, sí. Pero ¿qué tipo de insuficiencia tiene? ¿Tipo 1 o tipo 2? Valeria, no te escucho. Ah, te decía, ¿tiene la tipo 1 o la tipo 2? ¿La tipo 2? A ver, tiene CO2 43. Habíamos dicho que el valor por encima del 45. Entonces tiene una tipo 1, ¿no? Pero acá es importante, como mencionaba Carla, destacar el hecho de la sintomatología, ¿no? Es un paciente que está desanimado, es un paciente adulto mayor, que no come, que no tiene tos, no tiene fiebre, pero está bajoneado, ¿no? No tiene hambre, no sale de su cuarto, está deprimido. ¿En qué podría pensar, Carla? Que está en depresión el paciente, quizá tiene, no sé, depresión. ¿Qué podría pensar yo más bien que tiene? Sí, que tiene depresión porque dice que no sale de su cuarto y tampoco quiere comer, se le quitó el apetito. ¿Poder tener una infección? ¿Tú crees que sea posible eso? ¿Que tenga una infección? Sí, a pesar que no tiene fiebre ni tos. Claro, ¿verdad? Porque en un paciente adulto mayor es bien frecuente que las infecciones se presenten de esa manera. ¿No? Acuérdense que lo que tienen, hay algo que tienen los adultos mayores, que es la senescencia inmunológica. Eso significa que no van a responder como los pacientes normales, ¿no? Adultos, perdón, no normales, adultos. Bien, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de esa insuficiencia respiratoria? Si ya sabemos que tiene una neumonía, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál de los 5 mecanismos es el mecanismo que tiene el paciente? Valeria, no te escucho. ¿No se escucha? Ay, perdón, ya. No, se ¿Cuál te de escucha esos? entrecortado. Sí, es que es el internet de la computadora. Ya. ¿Cuál de esos 5 mecanismos que hemos estudiado tiene el paciente? Ya podría ser lo que es una disminución del fío. Más pareciera ser un shunt, ¿no? Más pareciera ser un shunt. ¿Por qué? Porque cuando hay una neumonía suele haber, acuérdense, exudados, ¿no? Pus o flemas o moco, entonces eso es lo más probable que podría pasar y la gradiente obviamente está alterada, está aumentada. Gracias, Carla. Ahora vamos a hablar con el siguiente. Ya, vamos a ver el de paciente mujer de 75 años. Ustedes tienen la diapositiva, chicos. Creo que lo voy a dejar de presentar porque si no, no va a correr. Ya. Paciente mujer de 75 años se encuentra hospitalizada por fractura de cadera. Presenta disnea, dolor pleurítico, taquipnia, taquicardia, hemoptisis. Satura 85%, AGA, pH 733, PO2 50, PCO2 45. A ver, ¿quién queda? Los valientes que quedaron. A ver, Andrés. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, Andrés. Andrés, ¿te ubicas en el caso? Paciente de 75 años. Em, sí, pero estoy que busco en la presentación.
Estoy en la última presentación que mandaste por el WhatsApp. Ah, está arribita, esta? está después del cuadro resumen. Hay que buscar. Es un paciente mujer de 75 años, después de insuficiencia respiratoria, dice cuadrito resumen. Abajo están los casitos. Ya. Más Solo abajo. sí, lo he desordenado. Es el que dice paciente mujer de 75 años. Creo que es el último, si no me equivoco. Sí, es el último. Paciente mujer de 75 años se encuentra hospitalizada por fractura de cadera, presenta disnea, dolor pleurítico, taquimia, taquicardia, hemoptisis. Y además cosas no puedo poner. Que tenemos otro, porque dice, entre preguntas, ¿cuál de las siguientes opciones define mejor la insuficiencia respiratoria? Escribir los 5 mecanismos fisiopatológicos. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? No, está después en insuficiencia respiratoria, de lo que hemos hablado del tema, debe ser a partir de la diapositiva 15. Está a partir de la diapositiva 15. Debe ser la 19 debe ser. Ah, ya busqué. Sí. Ya está, perfecto. Ya nos faltan solo 2 casitos. A ver, André, ¿te parece que esa paciente está en insuficiencia respiratoria? ¿Dónde está? ¿Qué edad tiene? Es de 75 años, ¿no? Sí. Sí, insuficiencia. Exacto. Muy bien. ¿Qué te parece importante destacar de esa historia clínica? Si lo que tú crees que es lo más importante de toda la historia clínica, que me podría hacer sospechar del diagnóstico. Bueno, es adulta, tiene una fractura de cadera, es adulta mayor. Eso. De cadera. Exacto. La fractura de cadera me dice demasiado. Un paciente con fractura de cadera, chicos, ustedes no han llevado traumato, pero ya lo deben de saber, es un paciente con muchas comorbilidades, porque es un paciente postrado, y la postración es condición de riesgo ¿para qué? Para tromboembolismo pulmonar, ¿no? Además que es un paciente adulto mayor, como mencionaba André. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria presenta el paciente? ¿Tipo 1 o tipo 2? Tipo 1. Exacto, tipo 1, porque está normal, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? Ya. Puede ser por desequilibrio VQ. Muy bien, sí, ya, muy bien, porque hay un vaso obstruido, ¿verdad? Ese es el mecanismo. ¿Y cómo se encuentra el gradiente alveolar arterial? ¿Está normal, alterado? Aumentado. No, está normal, ¿no? Porque no hay nada ahí, no hay nada. No pasa la sangre, pero tampoco pasa el oxígeno. Está normal. Gracias, Andrés. A ver, ya vamos acabando. Paciente varón de 70 años, ex consumidor de tabaco, este debe ser el tercero, para que se ubiquen, debe ser diapositiva 17. Ex consumidor de tabaco, 20 años de consumo, llega a la emergencia. Familiares refieren que presenta tos seca crónica y disnea, que al inicio solo se presentaba cuando realizaba gran ejercicio, pero ahora ya no puede caminar a abrir la puerta. Al examen físico se observan acropaquias y estertores tipo velcro. Saturación 85%, AGA pH 733, PO2 45, PCO2 43. A ver, Patricia. Hola, Pati. ¿Estás presente? Hola. Hola. Sí, te escuché perfecto. Patricia, de este caso, de este paciente de 70 años que tiene un antecedente importante, ¿qué crees que sea lo más resaltante? Que no puede caminar. Claro, o sea, nos están diciendo que hay una dificultad, ¿no? Grande al movimiento, pero ¿cuál es el antecedente importante? El que es el máximo antecedente importante. El consumidor de tabaco. Muy bien. ¿El consumo de tabaco qué nos puede causar, Patricia? Todo lo que tú sepas, lo que te acuerdes. No hay problema si no es la respuesta. Todo lo que te acuerdes. ¿Eso? ¿Perdón? EPOC. No está Claro, el EPOC nos puede causar cáncer, nos pueden causar enfermedades intersticiales, ¿no? Entonces, ¿este paciente tiene insuficiencia respiratoria? Sí, sí tiene. Sí tiene. ¿Qué tipo tiene? Tipo 1. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico?
Podría ser alteración de la difusión. Muy bien, Patricia, exacto. ¿Cómo se encuentra el gradiente? ¿Normal? ¿Alterado? Se encontraría alto. Exacto, excelente. Muy bien, Bri, gracias. Aquí hay dos cosas importantes. Acuérdense del examen físico que les estoy mencionando en el caso clínico. Acropaquias y estertores tipo velcro. ¿Qué son las acropaquias? El dedo en palo de tambor o dedos hipocráticos, ¿no? Ese dedo que parece un cucharón, es las acropaquias, que nos dicen enfermedad respiratoria crónica. Eso nos dicen las acropaquias. Y los estertores tipo velcro, el que no sabe qué es velcro, se tiene que acordar de su zapatilla con pega-pega, y cuando la despegaba sonaba... Ese es un velcro. Entonces, cuando escuchamos eso, a nuestra cabeza tiene que venir fibrosis pulmonar. ¿Ok? Muy bien, Pati, gracias. Y el último, el escogido para este último caso clínico, se corona si me dice el diagnóstico. A ver. Andrea Rubí. ¿Qué bonito tu nombre? Yeah. Andrea, paciente mujer de 25 años, este debe ser el segundo caso, diapositiva 16. Paciente mujer de 25 años proveniente del norte del Perú. ¿Por qué diré norte? De repente hay algo importante ahí. Llega a la emergencia refiriendo que hace una semana presenta dolores musculares y debilidad progresiva que evoluciona de forma simétrica, que inició en las piernas y ascendió al tronco y brazos, o sea, desde abajo hacia arriba. Menciona que no puede deglutir la comida. Además, hace 3 semanas presentó diarreas y sensación de alza térmica. Saturación 85%, AGA 734, PO2 50, PCO2 47. Hola, Andrea. Uy, Andrea, hola. Si no es Andrea, a ver, Daneri, que ha estado bien participativa. Daneri. Sí, Hola, Daneri. Bien, ¿qué te parece? Aquí hay muchas cosas importantes. ¿Qué cosas importantes tú crees que hay en esta historia clínica? ¿Qué debe ser diapositiva 16? mm, me parece que su edad, que Ya. presenta los dolores musculares, la debilidad progresiva, que es de forma simétrica, que inicia en las piernas y va ascendiendo. Eh, También la sensación de alza térmica. Ujú. Bien, Andrea, quizá tú habrás escuchado, dice, mujer de 25 años proveniente del norte del Perú. Este cuadro clínico que estamos presentando, que muy bien me has dicho lo importante, ¿no? ¿Te suena alguna patología? ¿Te parece haber escuchado algo parecido hace algunos años quizá? Sí, no estoy segura, pero creo que sería el síndrome de Guillain-Barré. Muy bien, ¡ay, emoción! Muy bien, sí, exacto. Este es un caso típico de Guillain-Barré, ¿no? Y es bien común. Hace poco unos compañeros del GEIM, para el que le interese la investigación, sí, hicieron justo un estudio que fue publicado sobre Guillain-Barré. Me hizo recordar. Muy bien, Daneri. Bien, ya. Ahora, antes de hablar del Guillain-Barré, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria presenta y si presenta, ¿no? Primero. Ya, yo creo que sí, que sería una ira. eh, Me parece que sería de tipo 2, pero no estoy segura porque el PCO2 está mayor a 45. Ah, muy bien. Sí, efectivamente es una tipo 2. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Ah, muy bien, José. También le chuntó al diagnóstico. Muy bien, José. Am, mm, Me parece que sería hipoventilación alveolar. Exacto, muy bien. Hipoventilación alveolar. ¿Cómo se encuentra la gradiente alveolar arterial? ¿Normal o alterado? Me parece que está normal. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Lo has hecho excelente. Es muy importante este caso clínico porque es algo que
van a ver probablemente, ¿no? Cosas importantes para que de repente les ponen en su caso clínico de la universidad. Paciente joven, generalmente paciente mujer, paciente del norte del país, ¿no? Cajamarca, Chiclayo, Lambayeque, toda esa zona norte. Refiere dolores, debilidad muscular simétrica ascendente. Esas dos palabras claves, simétrica ascendente. ¿Qué más? Antecedente de infección, ya sea estomacal, principalmente, por... se me fue el nombre. Campylobacter jejuni, que es el principal patógeno asociado. Y alza térmica. Muy bien, chicos. Ahora sí ya hasta acá lo dejamos para que puedan descansar, organizarse, o si tienen otra asesoría también. Si tienen algún compañero que sepan que quiera ingresar a la asesoría, por favor, no hay problema, le dan mi número para poder incluirlo. Ya, chicos, eso sería todo y muchas gracias que se quedaron hasta el final. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego, Valeria. Chao, chicos. Cuídense.